agradecer porque nos permites adorarte, Señor, conociendo tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos salvaste mediante tu evangelio. Y hoy queremos cantar, Señor, con entendimiento, sabiendo, Señor, que lo principal no es la música, no es las emociones, sino es entender, Señor, tu palabra. Hoy reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre. Y te agradecemos también por eso, Señor, porque podemos decir, Padre nuestro, nuestro papito. Te bendecimos, Señor, y tu iglesia te alaba. Te cantamos unidos, Padre. Inmenso amor te hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, tornando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, oh, oh. 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 Pon en mí la misma mente, hazme un siervo para tu gloria, que podamos vivir para ti. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria.
tomaré y tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, que todo lo que hagamos, Señor, sea para darte gloria, para alabarte. Tú cargaste los pecados de la gente, aun sabiendo que eras inocente, aun sabiendo el dolor que te venía, fuiste a la cruz. Maltratado como un vil delincuente, en silencio soportaste hasta la muerte, demostrando que tu amor es más fuerte que el pecado y vives para siempre. Solo 3 días fueron suficientes para vencer con tu amor la muerte. Solo 3 días te hicieron falta para dejar en la cruz mi falta y darme vida, que hoy traigo rendida ante ti. Gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto y hermoso. Coronada con espinos fue tu frente, a los ojos un mundo indiferente, y aún así tú nos amaste y resucitaste, reinas para siempre. Solo 3 días fueron suficientes para vencer con tu amor la muerte. Solo 3 días te hicieron falta para dejar en la cruz mi falta y darme vida, que hoy traigo rendida ante ti. No necesitamos nada más, solamente de ti. No necesito más, tu gracia es suficiente. Te adoraré por siempre. No necesito más. Te adoraré por siempre. No necesito más. Tu amor es suficiente. Te adoraré por siempre. Solo 3 días
son suficientes para vencer. Con tu amor la muerte, solo 3 días te hicieron falta para dejar en la cruz mi falta y darme vida, que hoy traigo rendida ante ti. Amado Señor, te alabamos y te queremos honrar, Señor, no solamente con cánticos, sino con entregar nuestro corazón en atención a tu palabra, Dios. Señor, es el momento idóneo, Señor, es el momento cúspide de la adoración de tu iglesia el domingo, Señor. Es el momento donde no solamente expresamos nuestro amor hacia ti a través de estos cánticos, sino ahora, Señor, nos sentaremos a escuchar tu palabra. Rey, da tu edicto a tu pueblo. Tu pueblo escucha, Señor, y nosotros obedecemos. Señor, habla a nuestros corazones, pon la semilla de verdad en nosotros para que podamos dar fruto, Señor, para gloria y honra tuya. Te lo pedimos, Señor, porque somos débiles, no podemos por sí solos, Señor. Necesitamos la obra de tu Espíritu, Señor. Necesitamos que nos guíes, Señor, a través de tu Espíritu que mora en nosotros para escuchar tu palabra, para entender tu palabra y para vivir tu palabra. Lo pedimos para gloria y honra tuya, Señor. Amén. Nos sentamos, hermanos. Te voy a poner. Qué gozo, hermanos, es que estemos de nuevo aquí y hemos estado predicando versículo por versículo el Evangelio de Mateo. Sé que ya muchos saben dónde estamos, si no les recuerdo con todo gusto, y estamos en Mateo, capítulo 21, y vamos a ver los versículos del 23 al 27. Dejen, preparo esto. Está goteando aquí, pero no es porque la lona o cualquier cosa, sino que se condensó aquí, yo creo, la humedad y ahora se pegó y nos está lloviendo, hermanos. Pero la bendición de Dios, dice el hermano. Y sí es, así es, hermanos. Entonces, si ven que me estoy moviendo un poquito, es que se me está aquí mojando todo, pero sigamos adelante. La autoridad de Jesús es el nombre de la predicación del mensaje del día de hoy. Mateo 21, 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago
estas cosas. Estamos en el día miércoles, hermanos. El día miércoles de la semana de la Pasión del Señor. El lunes había entrado a Jerusalén montado en un pollino, como lo estudiamos, porque realmente no entró un domingo, sino entró montado en un pollino a Jerusalén el día lunes. Recordamos que ese lunes, hermanos, el Señor en la tarde entró al templo y vio las condiciones horribles, las condiciones espirituales de la casa de oración que se había convertido en una cueva de ladrones. El Señor ese día lunes no hizo nada, mas sin embargo el martes, entrando a Jerusalén, se dirigió directamente al templo para purificarlo, expulsando a los cambistas y a los que vendían palomas en el atrio de los gentiles. La casa de oración a Dios, la casa del Padre, esa casa que era una casa de oración para todas las naciones, se había convertido en una cueva de ladrones por culpa principalmente de las autoridades religiosas. Por eso Jesucristo, lleno de ira santa, expulsó, purificó el templo. Llega el día miércoles y sabemos que el Señor iba de Betania a Jerusalén y en el camino en la mañana, más o menos como a las 7 de la mañana, tuvo hambre y se acercó a una higuera. Hemos estudiado que esto también pasó el martes. El Señor quiso desayunar el día martes acercándose a la higuera y la higuera, teniendo tantas hojas, no tenía nada de fruto y la maldijo. El día miércoles vuelven a pasar por el camino y los discípulos observan que la higuera que el Señor había maldecido estaba muerta, seca desde la raíz. Sabemos, hermanos, que esa higuera representa la religiosidad de Israel. Israel tenía mucha actividad espiritual, pero habían perdido la fe. Era una higuera estéril. Y por eso la maldijo, y el juicio divino del Señor fue: nunca jamás nazca de ti fruto. Jesús no maldijo simple y sencillamente una higuera. Jesús maldijo la religiosidad del pueblo judío. Hacían muchas cosas para Dios supuestamente, pero en sus corazones hacían las cosas para ellos mismos. Habían perdido la fe en Dios y estaban poniendo la fe en otras cosas. Por eso Jesús maldijo a Israel, y lo aclaro, no porque odia a su pueblo, ama a su pueblo, pero maldijo la religiosidad que tenía ese pueblo ya. Hoy, a través de este pasaje, descubriremos la autoridad de Jesús a través de 3 encabezados. El primero, el cuestionamiento a la autoridad de Jesús. Esto lo vamos a ver en el versículo 23. El segundo encabezado es la pregunta que responde. Una pregunta que responde en el versículo 24 al 26. Después, el último encabezado, el tercero, es el juicio a la necia ignorancia, versículo 27. Veamos entonces el cuestionamiento a la autoridad de Jesús en el versículo 23. Recordemos entonces, hermanos, que es miércoles, el Señor se dirige de nuevo a la casa de su Padre, al templo. Según la narrativa de Lucas, nos dice que el Señor entra a este lugar y empieza a pasar largo rato enseñando el evangelio del reino. Eso lo encontramos en Lucas 21, porque Mateo no nos da mucha instrucción. En ese pasaje que tienes ahorita abierto, dice que el Señor estaba ahí, pasó largo rato, estaba enseñando, pero ¿qué enseñaba? Lucas nos aclara que estaba enseñando el evangelio. Mateo, en esta narrativa, no nos comenta esto, pero siempre es bueno, hermanos, hacer la comparativa con otros evangelios, con otros pasajes paralelos, para tener mayor información. El templo, hermanos, era un lugar santo, era un lugar de oración, pero también era un lugar donde la gente se reunía para escuchar la palabra de Dios, principalmente de los sacerdotes, de los escribas y de los fariseos. Tomaban tiempo para escuchar la palabra de Dios en ese lugar, y por eso el Señor Jesús llega a este lugar, pasa largo rato en el atrio de los gentiles, probablemente predicando el evangelio del reino.
Ese día la verdad estaba presente. No solamente la presencia de Dios en el lugar santísimo, sino también la verdad de la palabra de Dios en los atrios. Jesucristo estaba predicando la verdad, hermanos. Si nosotros vemos el triste contexto del templo, el templo había dejado, hermanos, de adorar a Dios. Y lo que hemos visto a través de los pasajes que hemos estudiado y todo este tiempo desde Mateo 1 hasta el punto donde estamos, Mateo 21, nos hemos dado cuenta que el pueblo de Dios escuchaba la palabra, pero la escuchaba tergiversada. Los escribas y fariseos, los sacerdotes del templo se habían encargado de alterar la palabra de Dios. Había falsa doctrina dentro del templo de Dios, pero ahí estaba el Señor Jesucristo, Dios mismo, predicando la sana doctrina, la verdad del reino, la verdad del evangelio. Muchos escuchaban a Jesús, seguramente estaban rodeados del Señor, porque recuerda que un día antes empezaron a proclamar muchos dentro del templo que Jesús era el Rey. Empezaron a alabarlo, empezaron a decir Hosana dentro del templo. Jesucristo aclara que esa adoración era propia, porque era la adoración que se le tenía que dar a Dios. Jesús entonces regresa el miércoles y predica la palabra de Dios. El pueblo estaba maravillado de lo que estaba diciendo el Señor. Y los sacerdotes y los ancianos del templo estaban escandalizados de lo que estaba haciendo Jesús. Estaban escandalizados porque Él expulsó a los mercaderes del templo, expulsó a los cambistas y ahora estaba predicando la verdad de Dios, la verdad del reino. Ellos estaban celosos. Los sacerdotes y los ancianos nos aclara, hermanos, otros evangelios, que en ese momento deseaban matar a Jesús. Estaban planeando matar a Jesús, pero como tenían miedo del pueblo, no quisieron aprenderlo en ese momento, sino que decidieron hacer algo muy malévolo, tenderle una trampa. Si no lo podemos matar ahorita, vamos a inducirlo para que nos conteste. Y bajo su respuesta lo vamos a acusar de blasfemia, y en ese momento de que nos conteste y lo cataloguemos como blasfemo delante del pueblo, lo aprendemos y lo matamos. Le querían tender una trampa. El pueblo estaba maravillado, pero los sacerdotes y los ancianos del pueblo estaban escandalizados y furiosos en contra de Jesús, porque les había hecho un día y días muy difíciles, los había confrontado. Marcos en su evangelio revela el corazón lleno de odio de estos religiosos en contra de Jesús. Te leo el pasaje paralelo en Marcos. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Le tenían miedo al pueblo, le tenían miedo a Jesús. Estaban ellos planeando matar a Jesucristo. Esto revela entonces realmente que los sacerdotes y los ancianos no se acercaron a Jesús para preguntarle, para saber, sino para tenderle una trampa. No se acercaron a Jesús con una pregunta sincera: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad para hacer lo que haces? No era una pregunta sincera, sino eran preguntas maliciosas para hacer caer al Señor y acusarlo de blasfemia, detenerlo y ejecutarlo según lo que decía el Antiguo Testamento. A pesar de que los evangelios no nos dicen explícitamente esto, hermanos, por lo que vemos aquí de estos sacerdotes, de estos ancianos, de estos oficiales del templo, en el momento, hermanos, de que Jesucristo expulsó a los cambistas, ellos seguramente, hermanos, se dieron cuenta, pero no procedieron, no hicieron nada. Aún el templo, hermanos, tenía autoridades romanas dentro. Había, hermanos, un capitán romano, y ese capitán romano no hizo nada. Cuando Jesús empezó a expulsar a todo mundo, nadie se opuso ante esa autoridad, lo dejaron. Pero cuando el Señor se retiró, seguramente se juntaron el capitán, los sacerdotes, se juntaron todos y dijeron: ¿cómo podemos tenderle una trampa? ¿Cómo podemos hacerle caer? Y seguramente empezaron a hacer cuestionamientos y decir: ¿sabes qué?
lo que vamos a hacer para tenderle la trampa es preguntarle, ¿con qué autoridad hiciste eso y quién te dio esa autoridad? Con eso no lo vamos a agarrar. Seguramente hicieron team back para confrontar a Jesús. Y Jesús regresa al otro día, empieza a enseñar, se acerca a los sacerdotes, se acerca a las autoridades del templo y le hacen estas dos preguntas. Las autoridades religiosas de Israel era llamada el Sanedrín. Eran hombres, hermanos rabinos, que fungían como jueces. Podrían ser desde 23 rabinos hasta 71. Eran hombres rabinos que eran una especie de jueces. Estos hombres, hermanos, controlaban la vida religiosa y política de Israel. Sabemos que Roma, el Imperio Romano, tenía el control de Israel, pero el Sanedrín, hermanos, no dejaba de tener su poder. El Sanedrín tenía un poder político y religioso impresionante. Ese Sanedrín, hermanos, muchos les llamaban los jueces del pueblo, los sacerdotes del pueblo. Ellos entonces fueron los que se juntaron. El Sanedrín se juntó, ¿para qué? Para hacer esta conspiración en contra de Jesucristo. Estos miembros del Sanedrín no tenían comunión los unos con los otros, se odiaban los unos con los otros. Para ponerte un ejemplo claro, es como juntar a Morena, al PRI, el PAN y meterlos en un mismo lugar y ya sabrás. Era la Cámara de Diputados. Era un odio y unas discusiones entre ellos de que cada quien tenía su propia realidad espiritual y política. Los saduceos eran un partido político que creían sus cosas y tenían su propia interpretación de la ley. Los escribas y fariseos era otro grupo político y religioso que tenía su propio criterio y cuando se juntaban, hermanos, nada más era para pelear. Pero ahora, de una forma muy chistosa, se juntan para tener comunión y para ponerse de acuerdo. ¿En qué? Hacen coalición. ¿Para qué? Para atacar todos juntos a Jesús. Qué mala coalición. Juntarse para fastidiar. Juntarse nada más para conspirar en contra de aquel que era el Mesías que esperaban. En contra de aquel que era el Hijo de Dios. En contra del Rey de Reyes, Señor de Señores. Estos eran unos ciegos. Porque ellos proclamaban la venida del Rey, proclamaban la venida del reino y el reino se les había puesto de frente, el Rey se les había puesto de frente, estaban en el atrio predicando y lo que querían en lugar de humillarse delante de ese Rey que tanto predicaban, anhelaban y esperaban, era matarlo. Eran ciegos. Pero se juntaron. Se juntaron y seguramente ahí estaba Caifás, ahí estaba Anás. Caifás era fariseo, Anás era saduceo. Cada vez que se juntaban era para pelear. Pero sin embargo, hoy se juntaron para ponerse de acuerdo. Seguramente también ahí estaba este capitán romano que controlaba las cosas de orden dentro del templo. Todas estas autoridades religiosas se acercaron a Jesús para cuestionarle, para preguntarle. Para preguntarle, hermanos, quiero ser honesto, estas dos muy buenas preguntas. Porque, como dicen en mi pueblo, la neta, eran muy buenas preguntas. ¿Quién eres tú? ¿Y quién te dio esa autoridad? Muy buenas preguntas, pero lo triste, hermanos, es que no preguntaron para saber. Preguntaron simple y sencillamente para tenderle una trampa. Era una pregunta de que, ¿sabes qué? Te pregunto, pero no me interesa lo que contestes. Lo único que te estoy preguntando es para hacerte quedar mal. ¿No han encontrado ese tipo de gente? Que de repente pregunta no para saber, sino para hacer quedar mal al otro. No seas así, de veras. Ten amor. Pero así eran estos hombres. A ellos no les interesaba.
El Señor Jesucristo bien les hubiera dicho, pero fíjate la misericordia en todo este proceso, en este juego de palabras, que el Señor Jesucristo permite que pase. Porque el Señor hubiera dicho, lo hago porque soy el Hijo de Dios y tengo este poder porque Dios me lo dio. Punto. Y te callas. Pero sin embargo el Señor, hermanos, a través de su respuesta, muestra amor hacia estas personas, hacia estos religiosos del Sanedrín. Esa respuesta era totalmente verdadera. Si Jesús hubiera dicho eso, era totalmente verdadera. Soy el Hijo de Dios, soy Dios encarnado y tengo la autoridad de Dios porque soy Dios, hubiera dicho la verdad. Mas sin embargo, hermanos, aunque hubiera dicho la verdad, fíjate esto, aunque hubiera dicho la verdad, a estos no les interesaba. Ya estoy aplicando casi, pero ¿cuántos quieren? Pues escuché la verdad, pero ni me interesa. Me entra por un lado y me sale por el otro. No se me hace vida. Estos hombres eran así. Eran personas que simple y sencillamente que preguntaban cuestiones de la verdad, pero no les interesaba saber la verdad. No me importa. Lo que quiero simple y sencillamente es salirme con la mía. Y es aquí donde vienen estas preguntas, malintencionadas, pero muy buenas preguntas. Versículo 23, pon tus ojos. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, o sea, el Sanedrín, se acercaron a él mientras enseñaba. ¿Qué enseñaba? El evangelio del reino. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Hermanos, eran preguntas totalmente lógicas. Después de 3 años de que Cristo hizo milagros, prodigios, sanidades, de que Jesucristo mostró su autoridad y predicaba con autoridad, la pregunta lógica, hermanos, es, ¿quién es este y de dónde viene? Esa era la pregunta. No sé si te ha pasado, hermanos, hemos estudiado el Evangelio de Mateo desde hace 3 años y medio, versículo a versículo, desde el versículo del capítulo 1 hasta el 21. ¿No te has preguntado, viendo todo lo que hizo Jesús, todo lo que dice Jesús, quién es y quién lo manda? ¿No se te hace que son las preguntas más prudentes hasta este punto? Son preguntas prudentes. ¿Quién es? ¿Y de dónde vienes? Son 2 buenas preguntas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ellos preguntaban entonces, ¿con qué autoridad? ¿Y quién te dio esa autoridad? Para sacar a los cambistas del templo. Seguramente, hermanos, el contexto inmediato dice, ¿quién te dio autoridad para sacar a los cambistas cuando nosotros los pusimos ahí? ¿Quién te dio autoridad para sacar a los vendedores de palomas cuando nosotros los pusimos ahí? ¿Quién te da autoridad de enseñar la palabra de Dios cuando nosotros somos los que predicamos la palabra de Dios en el templo? ¿Con qué autoridad haces eso? ¿Quién te crees tú y quién te manda? Porque ellos creían que Dios los había puesto. Y déjame decirte una cosa, Dios los puso, pero ya no estaban haciendo bien su papel. ¿Con qué autoridad los quitas si nosotros los pusimos? Cuando Jesús sacó a todas esas personas corruptas del templo, el Sanedrín seguro, hermanos, se llenó de amargura en contra de él. El capitán quiso actuar, pero no pudo. De alguna forma se quedaron pasmados, como lo habíamos dicho, y no hicieron nada. Pero ahora exigían una respuesta. ¿Nos contestas ahorita? Y los patos tirándole a las escopetas. No hicimos nada en su momento, pero ahorita nos vas a contestar. Jesús, hermano, hubiera dado la vuelta y no les hubiera dicho absolutamente nada y hubiera sido perfectamente santo y justo. Pero sin embargo, hermanos, les contesta. Y eso, déjame decirte cómo se llama. ¿Sabes cómo se llama eso? Misericordia. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Le preguntan a Jesús prácticamente, ¿quién crees que eres?
¿Con qué respaldo hiciste lo que hiciste? ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus credenciales para hacer lo que acabas de hacer? ¿Quién eres tú? ¿Qué te crees o qué? La segunda pregunta es también muy buena, hermanos, muy pertinente, muy al caso. ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Quién te respalda? ¿Quién te mandó? ¿En el nombre de quién lo hiciste? ¿Qué es autoridad? Autoridad, hermanos, es el derecho legal, propio, de tener dominio, libertad, como persona para actuar sobre cualquier decisión de una forma unilateral e incluso imponer decisiones a través de la fuerza si fuera necesario. Autoridad es el derecho o libertad de una persona para actuar, para tomar decisiones de una forma unilateral, para imponerlas sobre otros, utilizando, si fuera necesario, la fuerza. Eso es autoridad. Lo que están diciendo entonces es pertinente. ¿Con qué derecho? ¿Con qué libertad haces estas cosas? ¿Y por qué tomas una decisión así? ¿Quién te mandó? ¿Con qué autoridad has tomado la decisión y los procederes que has hecho? Hermanos, hay una gran diferencia entre autoridad y poder. Y creo que tú lo ves. Hay gente que tiene autoridad, pero no tiene poder. Hay gente que tiene poder, pero no tiene autoridad. Tú, por ejemplo, puedes ser empleado de una empresa y decir, tengo una idea formidable para que esta empresa, mira, se vaya para arriba. Tengo el poder y tengo una idea, pero para irnos para arriba. Pero ¿qué crees? No eres autoridad y no puedes imponer tu idea. Esa es solamente tu jefe. Pero mi jefe es un bruto, sí, pero él es la autoridad, aunque tú tengas el poder. Y caso contrario, hermanos, y parece que pasa en muchas casas, donde la autoridad son los papás, no, donde el poder supuestamente lo tienen los papás. Ya me hice camote, porque es un relajo. Pero la autoridad son los hijos. Y una pirinolita de este pelo tiene más gobierno que los papás. Y esa pirinolita de este pelo trae a los papás así. No es lo mismo autoridad que poder, pero te tengo una buena noticia. Jesús tiene autoridad y Jesús tiene poder en el grado más alto de su expresión. Jesucristo es el Señor. Es la autoridad y el poder sobre todo el universo. Hermanos, es pertinente lo que están preguntando estos hombres. Es pertinente. Jesús está mostrando, hermanos, con una respuesta, la evidencia, hermanos, de que Él es autoridad y es poder. Jesús tiene autoridad. La Biblia nos dice que Jesús es la autoridad sobre todo. Jesús es Dios hecho hombre. Es Dios encarnado. Él es la autoridad sobre toda la creación. Jesús hablaba de su autoridad. En Mateo narra al final del Sermón del Monte que Jesús enseñaba con autoridad. Mateo 7:29. Escucha esto. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñaba con autoridad. ¿Y eso a qué se refiere? ¿Que enseñaba con autoridad? No, hermanos. Lo que se refiere, hermanos, es que el Señor Jesucristo nunca se respaldó con la opinión de otro o los comentarios de otro para decir la verdad. Los rabinos, hermanos, en aquel entonces, para avalar sus enseñanzas, decían esto: si no me creen mi interpretación de la Biblia, entonces les digo que tal rabino en tal momento dijo. La autoridad con la que digo es con la misma autoridad de la interpretación de un rabino.
Esa es mi autoridad, porque estoy respaldado con la opinión de otro. Pero Jesús, hermanos, cada vez que predicó la Biblia, cada vez que predicó las verdades del reino, nunca citó a una persona para respaldar su palabra. Su palabra no necesitaba el respaldo de nadie más. Cuando la Biblia dice que Jesús enseñaba con autoridad, es que nunca citó a ningún rabino, ningún comentario de un rabino. Él siempre habló, hermanos, con su propia autoridad. Por eso en Mateo 5:31, ve lo que dice, si ya llegaste ahí al texto. Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero escucha lo que dice en el versículo 32. Esta es la autoridad de Jesús. Pero yo os digo, yo, no él, no el rabino, no aquella persona, no, yo les digo, esa es autoridad, yo. No necesito de nadie más para explicarles la ley. Y en esa sección de Mateo, hermanos 5, constantemente el Señor dice, yo os digo, yo os digo, yo os digo, yo os digo. Él tiene autoridad para predicar. Jesús nunca utilizó, hermanos, la opinión humana para interpretar la palabra de Dios. Nunca. Jesús era la autoridad de la palabra de Dios. Toda la Biblia habla de Él. Él, hermanos, es la palabra. Él, hermanos, es la máxima autoridad para hablar de la palabra. Cuando un pastor predica la palabra, está predicando con autoridad. Y no porque yo tenga autoridad, hermanos. Yo no tengo autoridad. Si yo no predico la palabra de Dios aquí, yo no tengo ninguna autoridad. Pero si yo predico nada más la palabra de Dios, porque predico la palabra de Dios que tiene autoridad, este mensaje tiene autoridad sobre sus vidas. Y como esa autoridad sobre sus vidas, tienen que obedecerlo, sí o sí, si son cristianos. Jesús, hermanos, es la máxima autoridad de la palabra. Jesús es la autoridad. Porque Él dijo, hermanos, de sí mismo, que Él era la verdad. Él es la verdad. La verdad, hermanos, no es algo. La verdad es alguien. Nunca en la historia de la humanidad se ha atrevido a decir lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad es autoridad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermano, ¿con qué autoridad? Con la autoridad, hermano, de que Él proclamaba la verdad de Dios. Con la autoridad de que Él es la verdad de Dios. Pero qué buena pregunta, ¿no? Tiene su respuesta. Jesús no era un rabino que predicaba la verdad. Jesús era Dios predicando la verdad. Jesús es la verdad predicando la verdad. Él es nuestro Señor. Él es la autoridad. Jesús es la verdad. Y quien no está de acuerdo con la verdad, ¿qué es? Un necio. Hermanos, si tú no estás de acuerdo con la verdad de la Biblia, tú estás en oposición con Dios. Si tú dices, yo no estoy de acuerdo con la Biblia, tú te estás metiendo en un serio problema. Bueno, y le dije hermano, ¿verdad? Pero el que dice que no está de acuerdo con la Biblia no lo podría decir hermano. Le digo amigo, amiga. Si tú no estás de acuerdo con la realidad de la palabra de Dios, con la verdad de la palabra de Dios, hermano, amigo, gracias. Qué hermaneo tan fácil, ¿verdad? Amigo, tú tienes un gran problema. Romanos 3:4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El que no está de acuerdo con la palabra de Dios es un mentiroso. El que no está conmigo está contra mí. ¿Por qué?
porque yo soy la autoridad, dice Jesús, porque yo soy la verdad y predico la verdad. Ten mucho cuidado cuando estés interpretando la palabra, digas, no estoy de acuerdo, porque te estás metiendo en un problema con la autoridad máxima del universo. Un creyente reconoce la autoridad de la verdad de Dios cuando la obedece. Eso es un creyente. Lee la Biblia, reconoce la autoridad de la Biblia, reconoce que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo tiene autoridad y se sujeta a esa autoridad, a su palabra. Jesucristo es la autoridad sobre la creación. ¿Por qué? Porque todo existe a través de Él. Jesús creó el universo. Juan 1, 3, 4. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es el creador, hermanos. Creemos nosotros, yo creo en la particular, que cuando Dios dijo en Génesis, hágase la luz, el que dijo eso de la Trinidad fue Jesús. Hágase la luz. Jesús es el Logos de Dios, es el Verbo encarnado de Dios. Cuando Cristo dijo, hágase la luz, se creó, hermano, todo. Jesús, según el autor de Hebreos en el capítulo 1, es el que creó todo y el que sustenta todo con el poder de su palabra, la autoridad de su palabra, poder y autoridad en su palabra para crear todo lo que hay y para sustentar con su palabra todo lo que hay. ¿Con qué autoridad haces eso? Ay. ¿Qué pregunta? ¿Qué buena pregunta? Él es la autoridad para perdonar pecados. Solamente Dios tiene esa facultad para perdonar pecados, pero Jesús dijo, yo tengo esa autoridad, esa potestad. Juan Lucas 5:24, ¿recuerdas cuando el paralítico fue bajado del techo y Jesús, en lugar de sanarlo de inmediato, le dijo, te perdono tus pecados? Y los escribas y fariseos que allí estaban enchinchando desde ese momento, escucharon y dijeron, ¿con qué autoridad dices eso? ¿Con qué autoridad, con qué potestad tú perdonas pecados si solamente Dios perdona pecados? Y Jesús dijo, sí, efectivamente, buena teología, solamente Dios perdona pecados, no un sacerdote, no. Solamente Dios perdona pecados. Pero para que vean que yo soy Dios, le perdono sus pecados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús es Dios y tiene autoridad para perdonar pecados. Solo Dios tiene esa potestad y Jesús tiene la potestad y la autoridad para hacerlo. Jesús es la autoridad y el juez sobre toda carne. Jesús, hermanos, es el juez que va a sentenciar a todo ser humano. Jesús tiene la potestad de separar a las cabras de las ovejas. Jesús, hermano, va a llegar el momento que separará el trigo de la cizaña. Jesús, hermanos, es el que va a dividir la humanidad entre creyentes y no creyentes. Él tiene la autoridad para hacerlo porque Dios le delegó esa autoridad de ser el juez de toda carne. Hechos 10:42. Y no nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dios puso a Jesús como juez de vivos y muertos. Recordamos Mateo 8, por favor vete a Mateo 8, para que te des una refrescadita. ¿Con qué autoridad hiciste estas cosas? Lee Mateo 8. Jesús sanó a un leproso. Él es autoridad para sanar cualquier enfermedad. Sanó al leproso.
Jesús sana al siervo del centurión romano y el centurión romano dice, yo soy hombre de autoridad y si digo a mi cuadrilla, digo a mi legión, vayan y hagan con mi autoridad, Señor, porque yo soy el que controla. A soldados romanos me obedecen. Señor, tú eres autoridad sobre el universo. No es necesario que vayas a mi casa, con que digas que sano se sanará, porque tú tienes autoridad. Mejor un soldado romano que un sacerdote judío. Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Y Pedro qué crees? Bien contento. Sí me entendió acá el hermano. Sanó a la suegra de Pedro y de inmediato ella reconoció la autoridad de Jesús y le sirvió. Jesús es autoridad sobre la naturaleza porque reprende a una tormenta. Los discípulos hechos unas gallinas en la barca y Jesús dice, calla a los vientos, al mar, y lo obedecieron. Autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre la naturaleza. Autoridad para perdonar pecados y autoridad para echar fuera espíritus inmundos. Porque el endemoniado gadareno, los demonios, le rogaron a Jesús, Fíjate, no es que los demonios se echan un tiro con Jesús. Blasfemia. Blasfemia, los demonios no hacen nada si Jesús no se los manda. Aún los demonios saben que Jesús es autoridad. No lo aman, pero saben que es la autoridad y le ruegan. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y Jesús les dijo, id. ¿Quién es la autoridad? Hermano, cuando veas en internet que Jesús echando unas fuercitas con Satanás, ay hermano, o sea, qué tontería. Jesús aplasta y va a aplastar a la serpiente así y la va a mandar al infierno así, pero en el momento que Él quiera, no cuando tú digas te ato Satanás y te encadeno y quién sabe qué y te meto la cola no hermano, tú no tienes ninguna potestad con el diablo, ninguna. El que tiene la potestad es Cristo y Él lo hará. Él es la autoridad. Jesús es la autoridad máxima, hermanos. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué? ¿Quieres ver las credenciales del rey? Lee Mateo 8. Mateo 8. ¿Con qué autoridad? Lean Mateo 8. ¿Quieren saber con qué autoridad? Ahí están sus credenciales. Jesús entonces, hermanos, es la autoridad máxima. Jesús es el Señor. Jesús nunca pidió permiso a nadie. A nadie le pidió permiso. A nadie. Él no fue, hermano, discípulo de ningún rabino. Él, hermanos, no fue miembro ni del Sanedrín. Él no era ni fariseo ni saduceo. Él no estaba en ninguna secta ni partido político de aquel tiempo. Él habló de su propia autoridad y nunca le pidió permiso a nadie. Y al único que le rendía cuentas era su Padre. Jesús en esta tierra mostró que se sujetó a su Padre. Hermano, ¿recuerdas el pasaje del pollino que manda a los discípulos? Dice, vayan allá a Betfagé y van a encontrar un pollino atado con su mamá. Y si sale el dueño, ¿qué le va a decir? Dígale así, dice el Señor que si se lo prestas tantito, nada más un ratito, o si se lo rentas como Uber, préstaselo tantito al Señor, ¿no? No, ¿cómo le tenían que contestar? El Señor lo necesita. Punto. Él es autoridad hasta en ese burrito. Él es el dueño, hermano, de todo. Él es dueño de tus zapatos, de tu tapaboca, de tu aire que está en tus pulmones, de tu dinero, de tu casa, de tu matrimonio. Él es el dueño de todo porque Él es la autoridad sobre todo. ¿Con qué autoridad haces esto? Con la simple autoridad y la maravillosa autoridad de que soy Dios.
Mas Jesús confesó esto al final de Mateo 28, en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos que estaban ahí: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, y hermanos, aclaramos, no porque Jesús no tuviera autoridad antes, Él creó el universo, pero en ese momento, en un momento oficial, en el cielo, hermanos, se estaba entronando al Rey. En el cielo, hermanos, Jesucristo estaba siendo reconocido como el Señor. Y Señor, hermanos, es el Adón, el Adonai, el mandamás, el soberano, el amo, el Curios, el Kaiser Curios, el amo y Señor. ¿Con qué autoridad es eso? Yo soy el amo Señor. Yo soy el gobernador dominante. Qué buena pregunta, porque si no hubieran preguntado, ¿cómo hubiéramos descubierto y repasado todo esto, no? Ay, es que es Chuchito. ¿Chuchito? ¿Chuchito? Ay, Diosito. Diosito. Diosito, Chuchito. Blasfemia. Respeto. Jesús es el Señor. Es la máxima autoridad. Sí es, le podemos decir Abba Padre a través del Espíritu Papito, pero nunca se te olvida que Jesús es el Señor. Y que tú eres un esclavo sometido a su autoridad. Él es el que manda. Él es el que gobierna. Jesús, antes de ascender a gloria, dijo que tenía autoridad para hacer venir al Espíritu Santo. Yo tengo autoridad para mandar a la tercera persona de la Trinidad. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Señor, hermano, estas son palabras mayores. Yo tengo autoridad para mandar al Espíritu Santo. No le hagas caso a los charlatanes que dicen: yo invoco al Espíritu Santo y viene. El único que tiene esa potestad, esa autoridad, es Jesús. Y si en el Pentecostés, hermano, inició la iglesia con la presencia del Espíritu Santo y empezaron a hablar en muchas lenguas y todos fueron llenos del Espíritu Santo, no fue por la oración de los 120, fue porque Cristo como autoridad prometió que vendría el Espíritu Santo a morar en su iglesia. Jesús es la autoridad. El Sanedrín preguntó algo muy adecuado. Ellos no tenían información, supuestamente, pero durante 3 años vigilaron a Jesús, se le pegaron a Jesús. Muchas veces, hermano, lo confrontaron, le preguntaron cosas para ponerles trampa. Se dieron cuenta, hermanos, de la autoridad de Cristo, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos se hubieran ahorrado la pregunta: ¿con qué autoridad? No, ni le preguntes, porque nadie puede hacer las señales que él hace si no viniera del cielo. Aún Nicodemo mejor reconoció eso. Jesús, hermanos, está en control. Él está en control. Esto no le sorprendió. Esto no, caray, qué buena pregunta, déjame reflexionar, a ver cómo les pregunto. Híjole, ahora sí, esta está muy buena, ¿me la puedes repetir? No, hermanos, él sabía. Y aún sabiendo, tuvo misericordia de estas personas y les contesta. Hermanos, nadie puede sacar de control al Señor. Este pasaje nos muestra el control soberano que tiene el Señor. Anás, Caifás, Pilato, todos esos están, hermanos, confundidos. Todos esos los vamos a ver confundidos. Todos los hombres están confundidos, pero el único, hermano, que no está corriendo como gallina es Jesús, es Dios, es el Espíritu Santo. Hermano, dale gracias a Dios que tu vida y tus eventos de vida no están en tus manos, porque si estuvieran en tus manos, pobre de ti. Todo, hermano, está en las manos de un Dios que tiene el control. Porque Él es autoridad. Él es la autoridad. Según el
que nos muestra la autoridad de Jesús, la pregunta que responde. Ayer estaba reflexionando, digo, bueno, ¿cómo le pongo este encabezado? Pues la pregunta que responde. Oye, pues ¿qué? ¿Una pregunta no es pregunta? Sí, pero ¿qué crees? Jesucristo es tan maravilloso. Hermanos, en Él se atesora toda la sabiduría de Dios. O sea, Jesucristo, hermanos, a través de una pregunta que le hacen, contesta con otra pregunta. Y en la misma pregunta les dice quién es. En la misma pregunta les dice quién es. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Respondiendo Jesús, versículo 24, les dijo, yo también os haré una pregunta. Si me hacen una pregunta, pues les voy a hacer yo una pregunta. Y si me la contestáis, si son honestos, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Si se trata entonces de que yo te pregunto, dice Jesús, entonces si se atreven a cuestionar mi autoridad, entonces como autoridad yo les voy a preguntar. Y si me contestan, entonces yo les explico con qué autoridad hago todas estas cosas y quién me dio esa autoridad. ¿Quién cuestiona a Dios? La palabra de Dios dice, ¿quién te cuestiona? Hermanos, ¿cómo me recuerda el pasaje de Job 38 cuando Job constantemente estaba cuestionando a Dios? ¿Qué le pasó a Job? Era justo, era creyente, era un hombre, hermanos, era un hombre de Dios, mas sin embargo perdió todo y él empezó a cuestionarle a Dios, a preguntarle un montón de cosas acerca de su situación. Y por favor, vete a Job 38:2. Entonces respondió Jehová a Dios, si me preguntas, entonces yo te pregunto y contestas. Y en lo que tú contestes, si tú puedes contestar eso, ahí está la respuesta. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, le dice a Job. Yo te preguntaré y tú me contestarás cuando me estás cuestionando a mí. No te voy a contestar, te voy a preguntar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde? ¿Dónde estabas? ¿Qué te crees tú? ¿Tú fundaste la tierra? ¿Ahí estabas? ¿Eras Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan las estrellas del alba, los ángeles del cielo y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién cerró con puerta el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Quién lo hizo? ¿Tú? Entonces, ¿por qué me cuestionas? Hermanos, podemos decir que el cuestionamiento a Job produjo, hermanos, conocimiento de Dios. Porque, hermanos, al final Job dice, antes de oídas te conocía, pero ahora te conozco, te veo. Pero los escribas y fariseos, los sacerdotes, hermanos, no tenían el interés de saber. Job, hermano, preguntó por saber. Estos hombres no preguntaron por saber. Ellos preguntaron nada más para tenderle una trampa al Señor. Pero el Señor no cae en trampas, hermano. El Señor hizo que ellos cayeran en su propia trampa. Los pone contra la espada y la pared. Y aquí está, hermanos, el cuestionamiento. Dice, si me contestan esta, yo les contesto. Si no me contestan, no les contesto. Ahora, la pregunta es esta, pónganse abusados. El bautismo de Juan, versículo 25, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Jesús les pregunta,
prácticamente esto. Juan el Bautista, ese hombre de Dios, un verdadero profeta de Dios, ¿hablaba de parte de Dios o hablaba de su ronco pecho como un falso profeta? ¿Quién lo mandó a Juan? ¿De dónde viene? ¿Vino enviado de Dios o fue nada más un loco que predicaba en el desierto? Contésteme. Magistral, hermano. Porque ahí mismo, en la misma pregunta, está diciendo quién es él. Magistral. Nosotros tenemos la respuesta, hermanos, los fariseos también, los escribas también, los sacerdotes, pero nosotros tenemos, hermanos, el evangelio completo y la revelación completa de la palabra. En Mateo 3, hermanos, la palabra de Dios dice que Juan era un enviado de Dios. Voz que proclamaba en el desierto la venida del Mesías, voz que proclamaba en el espíritu de la profecía, en el manto profético del Antiguo Testamento. Juan predicaba la venida del reino y la venida del rey. Te pido que vayas a Mateo 3:3. Entonces, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Su mensaje de dónde era? De los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Isaías había profetizado que vendría uno en el futuro a predicar el mensaje de arrepentimiento. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Juan predicaba y preparaba la venida del Mesías. Entonces, si Juan predicaba la venida del Mesías, y si Juan cuando me vio dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿soy el Mesías o no? Dígame, si Juan vino del cielo, entonces predicando el camino del Señor, y él me vio, él me bautizó, él dijo que ni siquiera a la verdad él era digno de atar inclinado las cuerdas de las sandalias de aquel que era mayor que él. Juan dijo que era necesario que él menguara para que el Mesías creciera. Entonces, la pregunta es: ¿Juan dijo mentiras o no? Contesten. Ah, bueno, pero ¿qué dijeron los fariseos? Fíjate. No sé. No sé. Juan era un profeta de Dios que anunciaba la venida del Mesías, no un loco predicando invenciones humanas. El pueblo, hermanos, reconocía a Juan el Bautista como un verdadero profeta. El pueblo amaba a Juan y reconocía a Juan el Bautista como un verdadero profeta de Dios. Pero Jesús aquí los pone en un aprieto, hermanos, tremendo. En sus mentes corruptas, seguramente ellos dijeron: ¿te acuerdas que, bueno, yo siento que hicieron team back? Ya llegó, está predicando en el templo. Vénganse. Miren, vamos a preguntarle esto. Vamos a tenderle esta trampa. Vamos a preguntarle con qué autoridad y quién lo mandó. Y nos va a contestar que es el Hijo de Dios, y en cuanto diga que es el Hijo de Dios, es una blasfemia, según la ley del Antiguo Testamento. Es una blasfemia, nadie puede decir eso. Y lo detenemos, ¿sale? Y Jesús, de una forma magistral, les voltea y se las pone así. Ahora sí que les voltea el chirrión por el palito. Y les dice: contesten ustedes. ¿Juan predicó mentiras o verdades?
híjole, ahora sí nos metió en una bronca. Vénganse, muchachos, vamos a hablar de nuevo. Espéranos, Jesús, tantito, espéranos. Y se fueron, y dice ahí el texto, ellos entonces, ¿qué hicieron de nuevo? Lo que siempre hacían, discutir. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no creísteis? Si decimos que Juan venía del cielo, nos va a decir Jesús, entonces ¿por qué no creyeron en mí? ¿Qué trampa nos acaba de poner? Es probable que se alejaron un poco estos hombres para discutir, pero simple y sencillamente su planeación fue estéril, porque nadie, hermanos, le puede tender una trampa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya después de que hicieron su team back para decir, bueno, ya nos preguntó, si le decimos que venía del cielo Juan, entonces nos va a decir, entonces si el mensaje era verdadero, y si yo soy el Mesías, ¿por qué no creen en mí? Ya nos atrapó. Pero si le contestamos de los hombres, el pueblo ama a Juan, y Juan es reconocido por el pueblo como un verdadero profeta de Dios, nos vamos a meter en un problema con el pueblo. Versículo 26. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. ¿Sabes qué les preocupaba a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a todos esos? ¿Qué les importaba? No les importaba a Dios, les importaba su reputación. Por eso oraban en las calzadas, extendiendo las manos, no para orar a Dios, sino para ser vistos de los hombres. Por eso ellos, hermanos, diezmaban de todo lo que tenían. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. Por eso ellos ayunaban y enlarguecían sus rostros. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres, porque les importaba sobremanera la opinión de los hombres. Y dicen ellos, no, al pueblo no, porque vamos a perder reputación. Nos van a quitar del WhatsApp y nos van a quitar del Facebook. Y para mí es bien importante mi reputación. No podemos decir que Juan el Bautista venía de parte de los hombres, porque el pueblo nos lo vamos a echar encima. Hermanos, Jesús en una forma implícita, en esa pregunta, está diciendo esto: si Juan es un enviado del cielo, entonces yo soy el enviado del cielo. Si yo soy el Mesías prometido de Dios, entonces tengo autoridad para hacer todas estas cosas, porque el templo es mío, el templo es de mi Padre me envió y yo tengo toda potestad sobre todo. Vaya problema que Jesús metió a estos religiosos. Versículo 27, y ve, respondiendo a Jesús, dijeron, ve esto. ¿Qué contestan? A ver, ¿qué contestan? No sabemos. ¿Cómo lo dijeron? No sé. ¿Mande? No sé. Y ellos eran los expertos de la ley. Ellos, hermanos, eran tan soberbios que aunque no supieran algo de la ley, siempre contestaban. O sea, aunque no supieran, tenían opinión y por eso discutían entre ellos y no les tapaban la boca entre ellos. No, que yo tengo la razón, que yo tengo la razón, que yo tengo la razón, que yo tengo la razón. Nunca les tapabas la boca a esos hombres. Y Jesús los acorrala y los confronta con la realidad de su corazón y no les queda más que decir, no sé. Imagínate al pueblo alrededor escuchando a esos rabinos que siempre tenían la razón, siempre tenían palabra, y salen y dicen,
No sé, no sabemos. Cuando una persona dura, que no quiere reconocer la verdad, se encuentra acorralada, su medio de escape es la ignorancia. Dice que es ignorante. Cuando una persona se encuentra acorralada por la verdad, su medio de escape es la ignorancia. Estos hombres eran doctores de la ley, estaban obligados a contestar, escudriñaban las escrituras todos los días, se las sabían de memoria, al dedillo se las sabían, y Jesús los lleva a la realidad de que no sabían nada. No sabían nada. Cuando empiezas a platicar con un ateo y empieza ahí a sacar sus filosofías y sus conceptos, que Dios no existe, que esto y lo otro, y tú con la pura palabra lo vas guiando, lo vas llevando, lo empiezas a confrontar, y la palabra de Dios lo acorrala, la última instancia de ese es decir que, no sé, pero ni me interesa saberlo. Eso es lo peor, hermanos. Hay gente, es normal decir no sé, pero lo peor, hermanos, que puede decir una persona es no sé, ni me importa saberlo. Y esto es lo que decían estos hombres: no sabemos, pero no nos interesa quién eres. No sabemos y no nos interesa con qué autoridad, nosotros nada más queremos tenderte una trampa. ¿Tú has hablado con gente así necia? Que tiene sus argumentos bien montados y y de repente, hermanos, llega la palabra de Dios, viene el argumento de Dios, viene la verdad de Dios, y en ese momento, hermanos, ya no saben qué contestar y se quedan callados, y después de quedarse callados, pues no sé, y ¿sabes qué? Ni me interesa, no me interesa saber. Y aquí es donde viene nuestro tercer y último encabezado: el juicio a la necia ignorancia, versículo 23. Hermanos, Jesús en Mateo 7:6 nos dio un principio, te lo leo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No le des lo santo a los perros. Si la verdad de Cristo no es recibida y la gente no le interesa ni siquiera saberlo, entonces no le des el evangelio a esa gente. Y Jesús lo aplicó. Versículo 27. Respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No les voy a dar lo santo. A ustedes no saben ni les interesa. Si algo debe tener una persona que no sabe, es disposición de aprender. Cuando una persona no sabe, debe de tener disposición de aprender. Pero estos hombres alegan ignorancia, pero lo peor, hermano, es su falta de disposición, su falta de humildad para aprender. Y por eso Jesús les dice: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Implícitamente ya lo saben, pero no lo quieren aceptar. Hermanos, si a ellos no les interesa, a Jesús no le interesa. Llega todo a un límite. Jesucristo, hermanos, bien hubiera dicho: ¿sabes qué? No les contesto desde el principio porque ya vi su corazón, porque Él discierne las intenciones del corazón. Mas, sin embargo, tuvo, hermanos, un plan evangelístico. Todavía, hermanos, les preguntó para que ellos reflexionaran y dijeran: no, tú eres el Mesías, el proclamado de Juan el Bautista, tú vienes del cielo. Nos humillamos: oh Señor, no sabemos, pero por favor, explícanos. Pero estos hombres, hermanos,
con la dureza de corazón que tienen, dicen, no sé ni me interesa saberlo. Jesús les dice, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, ¿recuerdas que Jesús dijo a la higuera, nunca jamás nazca fruto de ti? ¿Recuerdas que les dijo eso? ¿A quién se lo dijo? ¿A la higuera? Se los dijo a ellos. Serán unos ignorantes. ¿Sabes, hermano, que los que más saben la Biblia son los judíos, pero son los que más ignoran la Biblia? ¿Sabes, hermano, que los cristianos somos los que más sabemos la Biblia? Bueno, esa es la postura de la Biblia. ¿Sabes que un pastor cristiano tiene que saber más la Biblia que un rabino judío? Y que cuando un pastor cristiano está bien preparado, no hay rabino, no hay testigo de Jehová, no hay ninguno de esos hermanos que pueda taparle la boca a un pastor cristiano que sabe la palabra de Dios. Porque Jesús, hermanos, se lo dijo a sus discípulos en Mateo 13, ustedes serán los que saquen los tesoros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y lo darán al pueblo. Jesús le dijo a los escribas y fariseos y a todos esos expertos de la ley, nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Por qué? Porque ustedes no están dispuestos a aprender. Hermano, hermana, cuando tú vienes a la iglesia, ¿vienes con disposición a aprender? Gloria a Dios. O habrá alguno aquí que diga, vengo, me siento, escucho, pero ni sé ni me interesa. Yo tengo mis propios razonamientos. Yo soy la autoridad sobre mi propia vida. Yo soy el que mando, yo soy el que rijo, yo soy el que gobierna, yo soy mi Dios. Te aclaro una cosa con la palabra de Dios, tú no eres Dios. Y Dios creó a todos los seres humanos para que se sujetaran a su autoridad. La autoridad es Jesús, no tú. Nunca lo vas a hacer. Y dura cosa es dar coces contra el aguijón. Jesús es la autoridad. Él es la verdad. Y Él es el único que tiene la verdad. Si no te riges bajo la verdad de Dios, va a llegar un momento que Dios te diga, pues ni a mí ni me interesa enseñarte. No me interesa. No le voy a dar lo santo a los cerdos. Hermanos, muchos alegan que con su cuerpo pueden hacer lo que sea y pueden ser homosexuales, lesbianas, pueden ser lo que ellos quieran, porque ellos son la autoridad sobre su propia vida. Yo te digo una cosa, tú no eliges el sexo, Dios lo eligió y no se equivocó. Hermanos, si Jesús está diciendo que tiene el control absoluto de las cosas, hoy sigue teniendo el control absoluto de las cosas. Algo que quiero que veas y que te salgas con la esperanza de esto, hermanos, es que Jesús está en control de todo, hermanos. Jesús está en control de todos. No importa el problema que tengas el día de hoy, recuerda una cosa, Jesús está en control. Y Él va a manifestar su gloria aún en medio del más agudo problema, hermanos. Él va a transformar, hermanos, una confrontación, un problema, en una bendición. Dios está en control. Otra enseñanza, hermanos, es para aquellos deshonestos que no quieren reconocer la autoridad de Jesús. Si hoy vienes a este lugar y eres como esos sacerdotes que aún escuchando la verdad no la aceptan y apelas mejor ignorancia, mira, no sé y ni me interesa. Yo le pido al Espíritu Santo que te redarguya el día de hoy y te haga entender que estás cometiendo un gran pecado ignorando la autoridad de Jesús en tu propia vida. Tú no eres la autoridad y nunca lo serás.
¿Y un día estarás delante de Jesús? Todos nosotros vamos a estar, tú, yo, todos un día vamos a estar delante de Jesús y nos va a preguntar lo mismo. ¿Quién soy yo? Y en base a lo que decidas, base a lo que decidas aquí y digas allá, va a ser tu destino final. ¿El cielo o el infierno? ¿Quién soy yo? Hermanos, Jesucristo nunca dio alternativas. O juzgaron a Jesús como un loco endemoniado, como uno que predicaba y que estaba poseído por Beelzebú, uno que creyeron que era delincuente y ahí lo pusieron y lo crucificaron en una cruz. Muchos lo consideraron eso. ¿O consideras a Jesús como el Salvador de tu vida y como Dios mismo encarnado? Jesucristo, hermanos, no dio tibiezas para que la gente salga con que Jesús era un maestro, Jesús era un buena onda de su tiempo, Jesús era un revolucionario tan buena onda como Mahatma Gandhi. No, hermanos, Jesús no dejó esa alternativa. O lo despreciaron o lo exaltaron, pero nunca llegó a medias tintas ni a tibiezas. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Un día estarás delante de Él y Él te va a preguntar. Y si tú le dices de corazón, porque en esta tierra lo conociste y te rendiste a su autoridad, y si le dices, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, tú eres mi Dios, mi Salvador, tú eres Dios y Salvador, entonces, hermanos, entra al gozo del Señor. Pero si tú sales, no sé y ni me interesa, a Jesús tampoco. Pero ¿sabes qué? Si hoy escuchaste esto, es porque a Jesús le interesa que hoy escuches. Amado Señor, te glorificamos. ¿Quién será más sabio que tú? ¿Quién será mayor que tú? Qué gran arrogancia tenemos los seres humanos, Señor, de cuestionarte. ¿Quiénes somos nosotros para ir y cuestionarte a ti? ¿Qué nos creemos nosotros? ¿Con qué autoridad podemos llegar como creados, como seres creados delante del Creador y cuestionar tu palabra, cuestionar tu verdad? Pero hoy vimos a hombres soberbios, engreídos, amadores de su propio pecado, deshonestos, religiosos que parecían que por fuera eran muy santos, pero por dentro estaban podridos, Señor. Pero tú tuviste misericordia y aún los atendiste. Esto es una evidencia más de que tú, Señor, sigues salvando a pecadores. Señor, te damos gracias porque aún, Señor, tuviste misericordia de estos hombres y les enseñaste la verdad, aunque no quisieron recibirla. Señor, hoy te pedimos que si hay alguien entre nosotros que está duro en su corazón y que está cuestionando tu autoridad, Señor, toca su corazón para que convierta ese pensamiento en una actitud de sumisión y de rendición delante de ti, Señor. Jesús, tú eres el Señor. Tú eres la autoridad sobre toda la creación. Tú eres el creador. Tú eres el sustentador. Tú eres Dios encarnado. Tú eres el que vive y reina desde los cielos y que pronto regresará. Tú eres el único que tiene la potestad para dividir el mal del bien. Eres el único que tiene potestad para dividir a las ovejas de las cabras. Hoy, Señor, glorifícate salvando a pecadores. Y que muchos, Señor, que no creen el día de hoy, puedan llegar delante de ti a decir, no sé, Señor, pero enséñame. Enséñame. Glorifícate, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Pasan los hermanos de la alabanza y les pido, no, espérenme, perdón, es Santa Cena. Les pido por favor
Sí, con razón sentí algo, con razón sentí un vacío. Que vayan a 1 Corintios. Once. Capítulo 23. ¿Me ayudas, por favor, hermano? 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. La cena del Señor, hermanos, es un memorial. Es el momento donde la iglesia, en lo colectivo, se reúne para recordar el Evangelio que te salvó. Es el momento donde a través de los elementos, pero a través de su palabra, filtrados a través de su palabra, nosotros tomamos los elementos y recordamos lo que hizo Cristo por nosotros. La salvación que tenemos por gracia, una salvación inmerecida. Por eso, hermanos, es que hay que tomarla dignamente, entendiendo nuestra condición de pecado, entendiendo que es necesario tomarla con dignidad, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, pero también hemos enseñado que tenemos que tomarla en armonía. La Santa Cena, la Cena del Señor, hermanos, lo toman creyentes. Si tú no crees en Cristo, no tomes la Cena del Señor. Pero si hoy tú confiesas salvación, confiesas a Cristo tu pecado y vas a Él en arrepentimiento y fe, créeme que pronto, acércate conmigo y pronto podrás tomar Santa Cena. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por esta cena que nos permites compartir en armonía, que nos permites compartir, Señor, para recordar lo que hiciste por nosotros. El recordar, Señor, tu sacrificio. El recordar, Señor, lo que hiciste por gracia. El recordar, Señor, cómo subiste a la cruz para pagar por nuestros pecados. El recordar, Señor, que tú derramaste tu sangre para el perdón de nuestros pecados. El recordar, Señor, que pronto volverás. El recordar que en este tiempo, Señor, estamos aquí para glorificarte. El recordar, Señor, que vivimos para gloria y honra tuya en lo que tú vuelves. Queremos tomar un tiempo, Señor, para ponernos a cuentas en lo individual, para poner nuestro corazón sincero delante de ti y para que tú nos perdones nuestros pecados. Hagámoslo, hermanos, oremos.
Señor, hermoso es tu evangelio, que no solamente nos perdonó, sino nos sigue perdonando. Y si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Jesús, por la obra de la cruz. Gracias porque por medio del evangelio somos salvos y por medio del evangelio vivimos una vida en santificación para gloria y honra tuya. Tomamos de esta cena, tomamos estos elementos recordando lo que has hecho por nosotros, lo que haces y lo que harás. Amén. Podemos repartir los elementos, por favor, hermanos. Sí, gracias. Ya tengo, hermana, ya tengo, gracias. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amado Señor, te damos gracias porque no ha faltado alimento en nuestras mesas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el proveedor que suple todas nuestras necesidades espirituales y aún las físicas, Señor. Gracias porque tenemos providencia de tu mano preciosa. Gracias por el alimento, el vestido, el techo. Gracias por todo lo que nos das. Pero hoy tomamos este pan en nuestra mano, Señor, recordando, Señor, lo que hiciste por nosotros. Recordamos, Señor, que subiste a la cruz para el perdón de nuestros pecados. Entregaste, Señor, tu cuerpo, tu vida, Señor, en un madero por pecadores como nosotros, Señor. Que siendo reos de muerte, Señor, merecedores de muerte, los que merecían estar en la cruz, no pudimos ni siquiera tener esa condición. Y tú, Señor, subiste a la cruz para pagar en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque esas manos santas, Señor, que nunca pecaron, fueron clavadas por nosotros, manos de cada uno de nosotros cuando las vemos, que han pecado, que han hecho mal, Señor. Señor, esa corona, recuerda, Señor, que nuestros pensamientos no son puros, pero que tus pensamientos puros, Señor, tu mente pura, fue coronada, Señor, con una corona de espinas que merecíamos nosotros por nuestros pecados, por nuestros pensamientos.
Señor, tantas cosas que recordamos. Y hoy tomamos, Señor, este pan, recordando, Señor, tu sacrificio en la cruz. Tomamos este pan en memoria de ti. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, tomamos esta copa recordando, Señor, el nuevo pacto en tu sangre. Recordando, Señor, que ahora en ese nuevo pacto tenemos perdón, Señor, de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Un nuevo pacto unilateral, Señor. Un perdón de pecados, Señor, inherente solamente a tu obra, no a nuestras obras. Hoy te damos gracias, Señor, porque a través de esta copa recordamos que tú entregaste tu sangre en esa cruz, que realmente moriste por nuestros pecados, que realmente, Señor, entregaste tu vida para el perdón de cada uno de nosotros. Hoy recordamos, Señor, ese sacrificio, ese pacto y esa obra, Señor, y ese pacto donde nosotros nos movemos, ese pacto de gracia, Señor. Tomamos de esta copa en memoria de ti. Amén. Y todas las veces que las bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Pasan nuestros hermanos de la alabanza, nos ponemos de pie, por favor, y te pido que prepares tu ofrenda. Y en lo que cantan nuestros hermanos, en lo que llegan y nos ministran con una alabanza, te pido que ores conmigo y que demos gracias a Dios, porque Él es el proveedor de nuestra vida. ¿Sirvo para tu gloria? Amado Señor, te damos gracias porque tú eres el proveedor de nuestra vida. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos físicamente, Señor, es por ti. Gracias, Señor, por proveer con excelencia a tu iglesia, Señor. Gracias porque tú has dado todo lo necesario para que podamos seguir adelante. Te damos gracias por nuestro trabajo, y si algún hermano o una hermana, Señor, está sufriendo por falta de trabajo, que tenga confianza y esperanza, Señor, de que tú proveerás, pero que también tenga la confianza de acercarse con nosotros para pedir ayuda, Señor. Entendemos perfectamente lo que dice, Señor, el apóstol Santiago, cuando dice que no es suficiente solamente orar por el necesitado, sino es proveerle de las cosas que necesita, Señor. Que seamos una iglesia fiel, que nos preocupemos, Señor, por la necesidad de nuestros hermanos, que nos preocupemos por la necesidad de los que están padeciendo cuestiones materiales, Señor. Damos con un corazón alegre, damos dispuestos para gloria y honra tuya. Amén.
en su amor le hizo descender a servir al pecado. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó, y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Y tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Canta, iglesia, te cantamos, Señor. Y tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Y tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, oh, oh. Gloria al Señor, hermanos. Siéntense, por favor. Ya ando gallando. Les tomo nada más unos minutos
para recordarles que tenemos el diario. Espérenme tantito, ya estoy pasando aceite. Ahora sí. No. Ay, Luis, ¿no? Luis Contreras aquí predicando. Oh, pues sería hermoso. Tenemos el diario con Dios. Si nos preguntan, amados hermanos que nos están ya visitando y que los veo muy bendecidos con una convicción espiritual, si hacemos alguna lectura bíblica, sí. No hacemos un devocional como tal, hacemos un diario. Ahorita estamos en la lectura de la epístola a los Gálatas, versículo por versículo. El día de hoy es el segundo diario de Gálatas. Les pido por favor que se lo lleven. Si van a empezar a hacer el estudio, pues llévense Gálatas, el diario de la semana pasada y el de hoy, para que puedan tener ese estudio semanal de la palabra de Dios, que va a ser definitivamente de gran bendición para sus vidas. Les pido que sigamos orando por Oscar, que está redactando el diario. Este es un servicio que le está dando a la iglesia y la verdad es que gracias a Dios por su esfuerzo y pues consideramos que va a continuar ahí ayudándonos hasta llegar a los 16 diarios que tiene que hacer para cubrir toda la epístola a los Gálatas. Entonces les pido que estén orando por él. Consideren también esto de hacer los diarios como un ministerio dentro de la iglesia. Si algún varón, sería maravilloso, varón, la invitación es para varón y en su momento le explicaré por qué para una mujer no sería prudente en este caso, pero si quisiera servir para ayudar a hacer esos diarios, pues tenemos 66 libros de la Biblia para poder tener esa lectura diaria de la palabra de Dios. Entonces sería bueno que lo consideres si Dios te pone en el corazón servir en ese lugar. También tenemos la membresía de la iglesia, estamos formalizando la membresía, están en esos formatos ahí en la mesa. Si tú quisieras ser miembro de la congregación, ser un miembro oficial de la iglesia, te pedimos que te lleves ese formato, que lo leas, lo reflexiones y que si quieres ser miembro, pues lo traigas lleno y lo deposites ahí en el buzón que está en la mesa. Si alguien no quisiera ser miembro de la iglesia y nos quiere visitar y se siente contento, se siente recibido, amado, claro, va a seguir igual, no hay ningún problema. Sigamos, pero necesitamos formalizar la membresía de la iglesia para muchos aspectos, hermanos, de la armonía de la iglesia conforme a la palabra de Dios. Entonces los invito a que tengan esa consideración de llevarse el diario y la membresía. Y la otra, de que seguimos subiendo las enseñanzas sobre la oración. Si tú entras a palabraabundante.org/, a Palabra Abundante, y ahí hay una sección que dice Enséñanos a orar. Si le das clic, ahí vas a tener una serie de enseñanzas acerca de la oración. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque tenemos que trabajar para servir a la iglesia, para que la iglesia tenga los recursos. Ahora sí que tenemos que trabajar para eso y esperamos en el Señor que ustedes aprovechen ese trabajo que con amor estamos haciendo, por amor al Señor y por amor a ustedes. Hermanos, Dios los bendiga. Les recuerdo una cosa, allá a la salida está Ara, nuestra hermana Ara. Acá estás, yo ya te decía allá afuera. Trae pais para vender, entonces bendigan a la hermana, llévense un paisito para postre. Para que puedan acompañar ahí su comida, llévense un pay de la hermana Ara. Que Dios los bendiga. Y otra, pues se me olvida, si quieren buenos libros académicos, libros de sana doctrina, ahí en la mesa pueden encontrar muy buena literatura cristiana, muy buena literatura cristiana. Dios los bendiga, hermanos. Les voy a decir como dice el apóstol Juan: amados hermanos, Dios los bendiga.